Con el intenso calor, algunos comerciantes definitivamente hacen su agosto. Cualquiera pensaría que los vendedores de yuyos para tereré estarían en este grupo. No obstante, el calor y la sequía les está afectando la venta negativamente. Para los que pensaban que en esta época los tradicionales yuyeros estaban agregando algunos ceros a sus balances contables, el intenso calor no les cayó muy bien este año. Cuando más necesitaban de yuyos para abastecer la demanda de los sedientos paraguayos, la sequía les jugó una mala pasada. Y cuando en la seca ya no hay malos remedios, y ahora ya hay poco lo ya. El varios remedios se está acabando y se está acabando ya. ¿Qué, por ejemplo, no hay ahora? Y ahora como esa batatilla y eso ya no se consigue para batatilla, este de un Paraguay de poco ya hay. Hay remedios que no encuentran. Exactamente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y vamos a decirle que es perdudilla y mucho más, saborrito y etcétera. Eso. Obviamente, ante la demanda existente y la escasez, los efectos repercuten directamente sobre el costo del producto. El remedio ahora es caro, es la seca, ¿Sí? es caro. 3 por 2 menos ahora, pero se compra muy caro ahora por el mercado, Subieron los precios de los Sí. remedios tuyos. por el tema de la sequía. Y como una acción en cadena, ante esta situación las ventas se reducen drásticamente y los embates los sufren los comerciantes de yuyos, quienes ven todas las ilusiones por el piso. Pese a que todos los días el calor se siente diferente. Sí, suelen llevar así hielo nada más y agua, eso no es. Los remedios no. El remedio luego está como que dejándose de lado, entonces. Sí. ¿Qué tal la venta, don Hugo? Y salvamos para comer. Ahí va. Más o menos, no mucho, pero ahí va. No, es que aumentó. No. No obstante, el tereré no deja de ser la bebida más utilizada en esta temporada para sofocar el calor, aunque ahora al parecer con menos yuyos.